Buenos días, Dios me les bendiga. Hoy van a entregar el ayuno más temprano. ¿Qué le parece? ¿Sabe que de estos 40 días de ayuno, los días más difíciles son los domingos? No sé para los demás. Para mí los domingos, porque uno entrega tarde. Y a veces llega uno a la casa muerto de hambre, buscando a ver si hay un cambur mal puesto por allá mientras está listo el almuerzo, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, pues hoy van a llegar un poco más temprano. Amén. ¿Sabe que cada vez que el pastor me dice que me pare aquí, me asusto? Ahí tenía la boca un poco seca, pero cuando vi que el pastor iba a estar presente, me asusté más. Y se me secó la boca más. Me he tomado toda la cantimplora de agua y todavía la boca sigue igual. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es duro, es difícil, ¿oyó? Es difícil estar aquí porque es una responsabilidad muy grande. Las personas que están escuchando muchas veces están por tomar decisiones o necesitan una palabra que llegue y que hable a sus corazones. Por eso es difícil esta responsabilidad. Me llamaba el hermano José en días pasados para que dictáramos un taller precisamente acerca de la enseñanza bíblica. Y sí, vamos a preparar ese taller, vamos a dictarlo Dios mediante, pero el primer tip que le tengo que dar a los jóvenes o a quienes van a escuchar ese taller es el susto. Siempre enseñar la palabra de Dios significa un susto, una alteración emocional. Y el día que se deje de sentir ese susto, asústese. Porque entonces significa que está confiando en sus propias capacidades. Y ahí la cosa entonces se pone peor. Vamos a estar orando al Señor, amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Dios mío, por el privilegio que nos has dado de estar aquí reunidos delante de tu presencia, acercándonos confiadamente hacia ti, Señor. Sabemos que para ti, Señor, es gozo ver a tu iglesia junta, unida, elevando alabanzas delante de tu presencia, Señor. Tú te gozas, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, ese que has redimido. Te gozas en las personas que han tomado este rato para llegar hasta acá y escuchar lo que tú tienes que hablar a ellos, a sus corazones. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Oh Santo Rey, amén y amén. Voy a ver si puedo abrir esto, que tengo la boca seca, no sé, son los nervios. ¿Sabe que cuando mis hijas se fueron a estudiar a Maracaibo, nosotros pasamos aproximadamente 4 o 5 años asistiendo a la Iglesia La Cruz, pero nunca nos insertamos dentro de los ministerios, sino que asistíamos como parte de la multitud, esas personas que llegan y se sientan y escuchan la prédica. Y recuerdo que el pastor para ese tiempo, año 2002, 2003, 2004, 2005, el pastor Inciarte no predicaba mucho, siempre predicaban otros pastores. Y cuando nosotros dentro de aquella gran multitud, porque eso era grandísimo, eso es un lugar gigantesco allí, dentro de aquella multitud nosotros veíamos que el pastor Inciarte iba pasando hacia el púlpito. Yo recuerdo que se escuchaba el murmullo alrededor, Inciarte, 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 Inciarte. Todo el mundo decía, hoy vamos a escuchar Inciarte. Le damos la gloria a Dios que al pastor sí lo escuchamos con más frecuencia y esperamos que así siga siendo. Pero cuando no pasaba Inciarte, todos nosotros nos quedábamos un poco decepcionados y escuchábamos, pero nunca era el mismo impacto que tenía cuando el pastor Inciarte se dirigía hacia el púlpito. Hoy vamos a estar hablando, en el nombre del Señor, una palabra que he denominado
alrededor de la cruz. Precisamente en razón de que este es un momento en el que nos estamos preparando y los 40 días de ayuno generalmente se establecen para una fecha cercana a lo que denominamos Semana Santa. En esta fecha se calculan los 40 días, por lo menos es la tradición acá en esta congregación, se calculan esos 40 días de manera que el domingo de resurrección sea el día que nosotros entregamos el día número 40. Eso se hace generalmente, excepto aquellos años como la pandemia y eso, que las cosas no sucedieron de esa manera por razones ajenas al liderazgo de la iglesia. De manera que nos encontramos ahorita preparándonos para recordar, ¿verdad?, la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesús. Todavía no ha llegado el momento, todavía quedan aproximadamente 2 semanas de los ayunos. Pero vamos a iniciar una reflexión hoy y la vamos a llamar alrededor de la cruz. Amén. Aprovecho para invitarles, si usted no está unido a los 40 días de ayuno, puede insertarse, puede tomar estas semanas que quedan, porque de verdad esto ha sido una bendición grandísima. Particularmente debo dar testimonio que desde que llegué a esta iglesia, esta bendición de los 40 días de ayuno ha sido muy enriquecedora, abre nuestros ojos, nos da la posibilidad de tener más luz de parte de Dios para la toma de decisiones, para acercarnos a Él, para disfrutar de su presencia. Es una experiencia que vale la pena vivir. Entonces hablábamos acerca de alrededor de la cruz. Generalmente cuando pintan cuadros acerca de Jesús crucificado, a mí me llama la atención varias cosas. Una de las cosas que me llaman la atención es que representan a Jesús muy apaciblemente colgado allí, cosa que yo no creo que haya sido, porque de verdad era un hombre que estaba atormentado por graves dolores tanto físicos como emocionales. Un poco antes de la cruz, él le decía a sus discípulos que se encontraba muy triste hasta la muerte. Y nos da testimonio la Biblia de que hubo un momento que su sufrimiento era tan grande porque tenía que llevar encima de él el pecado de todos nosotros. Su sufrimiento era tan grande que sudaba como grandes gotas de sangre. De manera que a mí me llama la atención que los pintores y las personas, los artistas, sin ánimo de criticar, lo pintan tan apaciblemente allí. Y también me llama la atención que muchas veces pintan en la parte de abajo de la cruz a personas que parecen piadosas, que parecen llorando, mujeres llorando, personas muy piadosas. Pero la realidad bíblica nos dice lo contrario. Aparte de unas contadas personas como es Juan, María y unos pocos seguidores que andaban por ahí quizá medio escondidos, los alrededores de la cruz estaban plagados de personas con unas características muy particulares. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Esta reflexión la estábamos dando el día de la célula en mi casa. Aprovecho para hacerle una propaganda a la célula. Si quiere abrir célula en su casa, nada más tiene que decirlo. Consultamos con el pastor y con las autoridades y buscamos la forma de organizar. Entonces, como le decía, estábamos reflexionando en la célula y cuando el pastor me dijo para dedicar hoy esta reflexión, entonces pues inmediatamente empezaron a fluir las ideas, me senté en la computadora y anoté lo que el Señor me había dado para la célula. Vamos a ver qué tipo de personas rodeaban esa cruz. Lo primero que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en el Evangelio de Juan. Nos vamos a concentrar en la descripción que nos da Juan de los acontecimientos de la cruz. Lo primero que nos vamos a encontrar es Juan 18, del versículo 12 en adelante, y vamos a leer esta breve porción. Oiga esto. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese
por el pueblo. Estos dos personajes, Anás y Caifás, eran los líderes religiosos de los judíos. Eran ellos quienes ostentaban el liderazgo religioso de los judíos. Y nosotros, cuando nos dicen que una persona es religiosa, tendemos a pensar que es piadosa, pero aquí no nos encontramos tal cosa. En el versículo 28 del mismo capítulo, vamos a ver lo que dice acá. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estos personajes eran altamente religiosos. Ellos cumplían con todos los preceptos que la religión aceptada en aquel momento indicaba. Y uno de esos preceptos era celebrar la fiesta de la Pascua. Sin embargo, nos encontramos aquí que estas personas tan religiosas y que debían ser piadosas y que eran aceptadas por el pueblo por su supuesta piedad, estaban fraguando la muerte de un inocente. Y aún así, porque fíjense que en la porción que acabamos de leer, ¿verdad?, dice que Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ellos estaban, en ese momento, planificando la muerte de un hombre que ellos conocían que era inocente. Vamos a poner que no creían en él como Mesías. Vamos a suponer, y es así, no creían en él que lo que él les decía que era hijo de Dios, ¿verdad? Y que a su vez era él, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a suponer que no creían esto. Vamos a suponer que veían ahí a un hombre que andaba por las calles enseñando. ¿Qué necesidad había de que estos hombres se compusieran, se planificaran, premeditaran de matar a otro hombre? Sin embargo, ellos hipócritamente, cuando llegan al pretorio, ¿qué era el pretorio? El pretorio era el lugar donde los gobernantes romanos juzgaban a las personas. Recuerde usted que para aquel momento los judíos estaban bajo la opresión de gobernantes romanos. De manera que cuando los judíos cometían algún delito, eran juzgados por los romanos y eran llevados a ese lugar que era lo que denominaban el pretorio, que también venía siendo el mismo lugar donde aparentemente vivía el gobernador en ese momento, el prefecto romano, el gobernante que los romanos le imponían a los judíos. En este caso era un personaje llamado Pilato. Este personaje se encontraba allí para juzgar todos los delitos. Y llegan nuestros amigos Anás, Caifás, junto con otros los demás del Sanedrín que venían a acusar a Jesús, el inocente, y dicen: nosotros no vamos a entrar allí para no contaminarnos, porque allí es un lugar de impíos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿No era una impiedad? Era una impiedad. Y este tipo de personajes nosotros podemos decir que lo encontramos mucho en la actualidad. Hace poco escuchaba a dos personas conversando cerca de mí y una de ellas se ufanaba, o sea, tenía demasiada ansiedad, y yo escuchaba la conversación porque era en mi trabajo y escuchaba la conversación ahí al lado. Y ella se ufanaba de que todos supieran que ella conocía al obispo, al no sé quién, a fulanito de tal. Él mencionaba a la familia Líquer, mencionaba aquí, mencionaba allá. O sea, ella necesitaba que todos supieran que era muy religiosa y que ella conocía a todas esas personas importantes dentro de la religión. Tenemos muchas personas religiosas a nuestro alrededor. Personas que creen que cometen el pecado y mañana van con una penitencia y se lo pagan a Dios. Personas que creen que la relación con Dios es una relación transaccional, donde yo cometo el pecado aquí y voy allá y pago con un acto de justicia. Dios no es un Dios transaccional. Dios no es un Dios que tiene una cuenta de ahorro. Aquí tienes los pecados y aquí tienes las justicias, y entonces sumo 1 más 1, tanto más tanto, y si tienes más pecados te vas y si tienes más justicia no.
No hay ninguna justicia que pueda hacer el ser humano que pague nuestra condición de impíos. No hay ninguna cosa, rezos, misas, incluso ir al culto o algo así, que pague delante de Dios la condición pecaminosa que nosotros tenemos dentro. Nos encontramos aquí entonces con unos personajes verdaderamente hipócritas. Unos personajes que creían que podían darse un permiso de matar a un hombre porque así supuestamente les convenía. Unos personajes que premeditaban un asesinato, pero planificaban que mañana nosotros vamos a celebrar la Pascua y vamos a estar bien nuevamente con Dios. Y le voy a decir una cosa. Los creyentes no podemos juzgar esto porque también nosotros los creyentes caemos muchas veces en este tipo de actitudes. Se apodera de nosotros sin darnos cuenta y nos encontramos haciendo una justicia para tapar una injusticia. Y nos encontramos que a veces queremos hacer una oración porque sabemos que el Espíritu Santo nos está redarguyendo de algún pecado que tenemos que resolver. Solucionar una relación con un hermano, solucionar una relación con un familiar, prestar atención de los hijos, cualquier cosa que el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nosotros no queremos enfrentar, hasta el perdonar, que es algo tan difícil para el ser humano cuando el Espíritu Santo le dice perdona, perdona. Y para no afrontar esa situación, preferimos apartarla de nuestro pensamiento y nos vamos y nos ponemos a hacer otro acto de justicia que nos resulte más fácil de realizar. Como, bueno, voy a leer la Biblia. Y este año voy a leer la Biblia de principio a fin. Pero por allá el Espíritu Santo nos está diciendo, está bien que leas la Biblia, pero también tienes pendiente reconciliarte con tu hermano. Está bien que leas la Biblia, pero también tienes pendiente hacer esto, esto o aquello. Está bien que leas la Biblia, pero también tienes pendiente acercarte a tu hermano y pedirle perdón por aquella ofensa. También nosotros caemos en este tipo de situaciones legalistas, donde creemos que Dios va a tapar nuestro pecado con una obra de justicia. ¿Y sabe lo que dice él? Que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Cuando nosotros intentamos hacer eso, es como un trapo de inmundicia. Porque no está mal hacer obras de justicia. ¿Cómo cree? No podemos eliminar las obras de justicia. Lo que tenemos que revisar es nuestra motivación cuando hacemos esa obra de justicia. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Pagar por algún pecado? Nunca lo vamos a poder hacer. Ahora, si nuestra motivación es gratitud a Dios, porque Él nos ha dado la salvación gratuita a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, esa es una obra de justicia que tiene valor delante de Dios. No vaya a creer que Dios no toma en cuenta sus obras de justicia, pero tiene que mirar bien cuál es nuestra motivación. Estos señores estaban haciendo una obra de justicia, iban a cumplir con la fiesta de la Pascua, pero con la intención de olvidar el tremendo pecado para el que ellos en ese momento en el que ellos se estaban haciendo cómplices. Ese es uno de los personajes, o ese es uno de los grupos que estaban alrededor de la cruz. Pero también tenemos otros grupos. También tenemos otros grupos de personas que estaban alrededor de la cruz. Y mire qué grande es la misericordia de Dios que permitía que estas personas estuvieran alrededor de la cruz. Fíjese bien. Tenemos aquí los hipócritas, pecando y tratando de cubrir con obra de justicia. Pero también tenemos aquí un personaje bien interesante, versículo 31, oiga lo que dice. Entonces les dijo Pilato, Pilato era un gobernador romano, recuerden, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Usted se da cuenta que antes del juicio ya ellos llevaban la intención de que muriera?
de que Jesús muriera, ellos le están diciendo ya a Pilato, nosotros ya lo condenamos y nosotros lo trajimos para que tú lo mates. Y entonces dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Estaba escrito, Jesús había de morir colgado en el madero. Él lo había dicho. Pero una muerte colgado en el madero solamente podía ser decretada por un gobernante romano. Y se siguen desarrollando estas situaciones y dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Este hombre empieza a tratar de negociar con Jesús, porque Mateo nos da testimonio de que él no quería matar a Jesús, porque su mujer le había mandado a decir que no tuviera ningún problema con ese hombre, por cuanto ella había recibido, no sé si en sueños, la advertencia de que no tuviera nada que ver con Jesús. De manera que él trataba en ese momento de negociar una condición en la que él saliera bien librado, pero a la vez no tuviera compromiso. Y fíjese lo que dice aquí, versículo 38, versículo 37. Y le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? La pregunta de las 64,000 lochas, ¿qué es la verdad? La verdad de Jesús, pero él no podía entenderlo así. Él no podía entender qué era la verdad, porque para Pilato la verdad era aquello que a él le convenía. ¿Qué le convenía a Pilato en ese momento? En ese tiempo, la función principal de los gobernantes romanos era mantener una paz y una estabilidad en toda la región. Es lo que se conoce como la Pax Romana. Él tenía que mantener paz en ese lugar. Él tenía que evitar que se levantaran revueltas entre el pueblo. De manera que él quería negociar con su mujer, complacerla a ella y a la vez complacer a los judíos. Este era un personaje para quien la verdad era única y exclusivamente aquello que a él le convenía. Era lo que podríamos llamar una persona pragmática, aunque para aquel momento quizá el término no existía. Era una persona que solamente lo que a él le convenía era lo que iba a hacer. Por eso él intenta negociar y quedar bien con los judíos, a la vez intenta negociar y quedar bien con Jesús, y a la vez intenta negociar y quedar bien con la mujer, que a lo mejor estaba allí mismo en la casa, porque se dice que ahí en ese lugar vivía él también, supongo que su familia también. Y nosotros encontramos en la actualidad que en nosotros mismos se ve mucho este tipo de actitud. Dígame usted si es verdad o no es verdad que atendemos con más gusto el requerimiento de una persona que se viene bajando de una camioneta al requerimiento de una persona que está pidiendo en una calle. Se lo voy a poner más fácil. A mí me ha pasado lo que le estoy diciendo, a mí me ha pasado. Va pasando alguien con un camionetón espectacular y de repente baja aquel vidrio y me pregunta, ¿cómo puedo llegar a tal parte? Mire, yo me devano por decirle cómo puede llegar. Bueno, usted camina, usted le da en su camioneta tantas cuadras para allá, cruza a la derecha, mire que esta calle es flecha y aquella calle es así, aquella calle es asado, y me devano por darle la dirección. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo. Pero cuando hay una persona sentada con cara de aflicción,
pidiendo un pedacito de pan, yo no se lo niego. Ay, qué piadosa. No se lo niego, pero lo saco y se lo doy de lejito. Con esa persona yo no me voy a parar a preguntarle, mira, ¿cómo te llamas? Mira, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué circunstancias de tu vida te han traído hasta acá? ¿Tienes familia? ¿Tú vives cerca? ¿Por dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Y le voy a decir una cosa, para esa persona que tiene una gran necesidad, es más importante escuchar esas palabras que para aquel de la camioneta. Porque el de la camioneta va dentro de su aire acondicionado y tarde o temprano él va a llegar a su dirección con su GPS y con toda su cosa. Pero este que está sentado aquí, este que no me da ninguna ganancia, aunque el de la camioneta tampoco me regala nada, pero es algo que está dentro de uno, en el trabajo. Llega el jefe y está bien, vamos a tratarlo con todo el respeto que corresponde. Así sea un jefe gritón, gracias a Dios que mi jefe no lo es. Mi jefe es un caballero, ese no se mete con nadie. Le doy gracias a Dios. Pero, por si acaso me está escuchando. No, pero sí, es un caballero. Todos en la universidad decimos eso. Sin embargo, me ha tocado vivir unos jefecitos que, ay Dios. Yo tenía una política, hablaba con ellos tempranito en la mañana, cuando llegaban recién desayunaditos de su casa, lo que sea que le fuera a decir. Porque después, cuando ya agarraban las 10, las 11 de la mañana, eso se escuchaban los gritos allá adentro yo. Como yo trabajaba en una oficina cercana a la del jefe, escuchaba eso allá. Sin embargo, todos lo trataban con respeto. Pero nuestros compañeros, los que trabajan, por ejemplo, con el aseo, no los tratamos con el mismo respeto. Somos pragmáticos. Al jefe, todo. Al compañero, el buenos días nada más y de broma. Somos pragmáticos, todos. Siempre estamos pensando en aquello que nos resulta más conveniente. Y aquello que implica debilidad no nos es atractivo, nos resulta una carga. El débil, el discapacitado, el necesitado, eso no nos resulta atractivo. Es algo que subyace dentro de nosotros y se puede decir quizá que nos lo enseñaron desde niños. Quizá en nuestros hogares también vimos enseñanzas de ese tipo. Ir a visitar a los enfermos, dígame usted si no es verdad. Ir a visitar a los enfermos en el hospital nos resulta duro, nos resulta pesado. Pero cuando nos toca ir a un evento o algo que nos han invitado en un sitio de esos donde vamos a estar sentadotes y nos van a estar atendiendo, eso no nos resulta pesado. Somos pragmáticos. Pilato también era pragmático, él negociaba. Yo quiero quedar bien con todo el mundo, no quiero tomar una posición propia. No sabemos, yo no sé determinar, y yo creo que no sé determinar cuál era la posición de él. Si era que de verdad tenía miedo de mandar a matar a Jesús, o si era que tenía más miedo de los judíos, pues debe haber tenido más de los judíos porque tomó la decisión a favor de ellos. Y gloria a Dios, porque de ahí fuimos salvos nosotros, de ahí salió nuestra salvación. Pero era un personaje cuyo pragmatismo, cuya, digamos, esa posición de que lo que más me conviene, echar la brasa para su propio bistec, lo hizo pasar trabajo. Dice aquí que entraba y salía y hablaba con aquellos y les decía, pero yo no hallo ningún delito en él. Ay, si no hayas ningún delito en él, ¿por qué no lo sueltas de una vez? Y entonces venía para acá y trataba de cuadrar aquí con Jesús a ver qué encontraba para poder encontrar un delito y poderlo acusar y salir así tranquilo y libre del asunto. Y llega un momento en el que dice, ya yo no me mortifico más por esto. Me voy a lavar las manos, eso aparece en Mateo, me voy a lavar las manos aquí. Y uno dice, ay, yo me lavo las manos como Pilato, dice uno. Y en algunas películas le colocan a uno que Pilato se lava las manos para sacarse la sangre de Jesús que tenía allí en las manos. En realidad Pilato se lava las manos por un acto
un ritual que tenían los judíos. Eso se encuentra en Deuteronomio, creo que es algo así, Deuteronomio, eso se encuentra en Deuteronomio. En este ritual, mire lo que estaba planteado en Deuteronomio. Cuando aparecía una persona muerta en algún campo, no se sabía quién lo había matado, entonces determinaban cuál era la ciudad que estaba más cercana al lugar donde se había cometido ese homicidio. Y en esa ciudad que era la más cercana, los gobernantes, los ancianos de esa ciudad, todo eso estaba en la Biblia, en la ley. Los gobernantes de esa ciudad tomaban a una vaca y la mataban allí, y entonces se lavaban las manos, no con la sangre, con agua, se lavaban las manos con agua sobre la vaca y decían: nosotros no tenemos ninguna culpa en la muerte de este hombre. Eso era un ritual que ellos practicaban. Y Pilato se lava las manos delante de los judíos. No sabemos cuál era su motivación, pero a mi parecer lo estaba haciendo con sarcasmo, con burla. Estaba diciéndole a ellos mismos, les estaba restregando en su cara la ley que tenían, para ver, a lo mejor, si los llamaba un poco a la reflexión. Sin embargo, dentro de su pragmatismo y de su indiferencia, él decidió más bien optar por el camino más cómodo. Y muchos de nosotros optamos por el camino más cómodo. A veces cuando estamos en algún lugar donde el nombre de Dios está siendo blasfemado, nosotros optamos por el camino más cómodo, que es callar. Nosotros no defendemos el nombre de Dios. Y Él no necesita que lo defendamos, ¿oyó? Pero nos da el privilegio de estar presentes en esos lugares para que nosotros tengamos una intervención. Cuando andamos en medios académicos, donde a las personas les resulta, les da como incomodidad el nombre de Dios, nosotros nos callamos la boca. Nosotros nos callamos. ¿Por qué? Porque es más cómodo para nosotros callar. Es más cómodo para nosotros. ¿Sabe qué? Hará como unos cuantos meses, me convocaron en la Francisco de Miranda para ser jurado de un proyecto doctoral. Y el proyecto doctoral tenía sus debilidades, pero yo le coloqué una calificación aprobado con modificaciones. Y me llaman todos los jurados, me contactan los demás jurados, porque son 5 jurados, me contactan y me dicen: no se le puede poner aprobado con modificaciones, hay que diferirla, hay que aplazarla. ¿Pero por qué hay que aplazarla? Y entonces yo pragmáticamente les dije: bueno, entonces pónganle que yo también la estoy aplazando, porque la decisión tiene que ser por unanimidad. Bueno, como yo soy la única que está en desacuerdo, póngale ahí también que yo la voy a aplazar, la voy a diferir. Pilato, ese era el Pilato que estaba en mí. No me importaba que la muchacha cayera víctima de aquello. Pero resulta que por esas cosas del Señor convocan a una reunión de los jurados y ahí está la muchacha. Una muchacha, creo que sobreviviente de cáncer, joven. Y ella empieza a dar sus explicaciones y los jurados empiezan a tratar de minimizar lo que está diciendo. Y llega un momento en que me doy cuenta por qué lo están minimizando. Lo están minimizando porque la muchacha basó su tesis en filosofías que tenían similitud con el planteamiento del nuevo nacimiento en la Biblia. Mire qué valor el de esa muchacha. Yo no tuve ese valor. Qué valor el de esa joven y cómo yo estaba participando en la injusticia que se estaba haciendo allí. Y tuve que pedir la palabra y hablarle a los demás jurados. Y tuve que hablarle fuertemente y defender allí la posición de la joven que estaba sosteniendo una filosofía que tiene relación con la Biblia para defender su tesis que ella está. Pero ¿cómo va a defender la tesis? ¿Y por qué no? Si aquí aceptamos a un montón de ateos.
Si aceptamos a personajes como Heidegger y todos los demás, ¿por qué no podemos aceptar que ella se ciña por una filosofía que se parece al nuevo nacimiento bíblico? Y los jurados se convencieron y decidieron darle play para que la muchacha continuara con su trabajo y con su tesis. Porque Pilato se volvió atrás, porque Pilato menos mal que se me salió y entonces empecé a hablar en favor de ella. Pero oiga lo que le voy a decir. ¿Sabe qué me sorprendió? ¿Qué me sorprendió de esto? Que entre los otros jurados que estaban propugnando para aplazar a la muchacha, había personas súper católicas. No católicos nominales, sino católicos practicantes. Pero aún ellos negaban la idea de que un pensamiento similar a la Biblia pudiera utilizarse como base para una tesis doctoral. Esos son todos los Pilatos que llevamos por dentro. Le doy gloria al Señor que en ese momento el Espíritu Santo me redarguyó para abrir mi boca por ella, pero ya yo la había puesto también como aplazada. Y los días que esa muchacha lloró, sufrió, se desmotivó y todo lo demás, también me cuentan a mí. Después voy y me pregunto por ahí, ¿qué consecuencias de qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? A veces son consecuencias de mi propio pecado. ¿Por qué? Porque hago lo que es más cómodo para mí. Eso fue lo que hizo Pilato. Él se desentendió del asunto, intentó impedir esa decisión tan dura, pero cuando llegó el momento dijo, bueno, yo tengo que seguir adelante. Que vean a ver cómo se arreglan allá. Ese es el segundo tipo de personaje que encontramos nosotros alrededor de la cruz. Hipócritas, personas interesadas, indiferentes, personas pragmáticas, pero también tenemos otros personajes aquí, ¿oyó? Dice en el capítulo 19, versículo 14, dice esto: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto lo dice Pilato. Y mira lo que le responden. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey es de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Qué le parece? Unas personas que vivían en medio de la opresión y preferían reconocer como su rey al César que los oprimía antes que al Mesías que los venía a liberar. ¿Y qué le parece a estos otros que gritan, crucifícale, crucifícale? Una multitud. Pero si recordamos unos días antes, 5 días antes, en esa misma ciudad, cuando Jesús entró, una multitud gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo en 4 días habían cambiado de opinión? ¿Cómo en 4 días se habían dejado manipular de esa manera? Porque eran seguidores de tendencias. Seguidores de tendencias. Para donde esté la tendencia, para allá voy yo. ¿Y sabe una cosa? También en la actualidad somos muchos los seguidores de tendencias. Dígame usted, en las redes, ¿a quiénes seguimos? A aquellas personas que nos gustan por su discurso, a los que hablan lo que nosotros queremos oír, a los que vienen a reafirmar lo que nosotros queremos oír, tanto en lo político como en lo económico, como en lo de la geopolítica. A mí me gusta mucho escuchar aquello de cómo están los asuntos geopolíticos, porque están sucediendo muchas cosas en el mundo y yo veo allí un reloj profético de lo que Dios trae para todos nosotros. Incluso la cercanía de que el Señor Jesucristo nos lleve. De manera que uno está pendiente, pero le digo, me confieso la primera seguidora de tendencia. Yo solamente veo a aquellos que en las redes colocan contenidos que dicen lo que yo quiero escuchar.
tanto en lo político como en lo económico, como en cualquier otro tema que se vaya a hablar, en temas de modas, en temas de lo que se usa, de lo que se habla, del discurso, en todo nosotros seguimos a aquellos que hablan lo que queremos escuchar. Somos seguidores de tendencia. ¿Y sabe cuál es el problema con los seguidores de tendencia? Son fácilmente manipulables. Los influencers a los que nosotros seguimos pueden cambiar así nuestra opinión. Así. Porque no tenemos una sustancia en nuestra opinión, sino que lo que el seguidor dice, eso hacemos. Lo que el influencer dice, nosotros lo hacemos como seguidores. Y si el influencer dice, fíjese, ahorita hay una discusión grandísima con este asunto de los aranceles que puso Trump. Unos dicen que va a generar cosas terribles en el mundo, otros dicen que eso va a venir a ser una cosa que va mejor. Nosotros mirando y nos agarramos de la tendencia que más nos gusta y para allá nos vamos, seguidores de tendencia. Líbranos Dios de que vayamos a escuchar a una persona que hable lo contrario a lo que estamos nosotros ya asumiendo. No, de una vez lo quitamos, para afuera, ciérralo, ciérralo, aquel que está hablando lo que, seguidores de tendencias. Así somos nosotros en la actualidad y así eran ellos. Llegó Jesús, vieron que la gente gritaba Hosana y todos salieron corriendo y gritaron Hosana, Hosana. Pero luego vinieron estos otros, los sacerdotes, y cambiaron el pensamiento y había, no voy a decir que eran todos los mismos, probablemente había muchos que no estuvieron en la entrada de Jesús, pero tiene que haber habido ahí gente de la que gritó Hosana y hoy gritaban crucifícale. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las tendencias que seguimos. Porque la única tendencia válida que sí se debe seguir con los ojos cerrados porque es confiable es la tendencia del Señor Jesucristo. Esa sí la seguimos. Esa sí. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Él es quien nos dice la verdad. Él es quien nos está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Él es quien cuando nos dice espera, tenemos que esperar. Me encantó la reflexión de mi hermano Iván. Era necesario, es necesario. Y para nosotros es necesario escuchar cosas que muchas veces no queremos oír. No queremos oír. Cuando desde el púlpito se dicen cosas que no queremos oír, muchos de nosotros nos dan ganas de tomar agua, nos dan ganas de ir al baño, nos dan ganas de cualquier cosa y vamos, no hay problema. Pero cuando están diciendo cosas que nosotros sí queremos oír, el Señor Jesús reina, el Señor Jesús te va a dar esa bendición que tú estás pidiendo, el Señor Jesús mañana mismo tienes en tu casa ese carro nuevo. Y, ay, sí, miren, ni las ganas de ir al baño, ni las ganas de tomar agua, ni las ganas de nada, mire, se nos puede pegar un dolor, pero nosotros nos quedamos ahí, escuchando. ¿Por qué? Porque seguimos la tendencia que nos gusta, pero la que no nos gusta no la seguimos. La que no nos gusta, bórralo, como dicen los jóvenes, bórralo, sácalo. Yo soy una youtuber, está hablando lo que no me gusta, para afuera. ¿Por qué? Porque quiero escuchar al que tiene la tendencia. Pero si ese youtuber falla, si ese youtuber cambia de opinión, tengo que tener cuidado porque entonces yo me puedo dejar llevar como sucedió aquí. Y cambio de opinión rápidamente. Seguidores de tendencias. Y lo último que vamos a ver acá, mire todas las joyitas que estaban alrededor de la cruz, ¿oyó? Miren, no son esas personas piadositas rezándole a la cruz. No, que nos ponen en las pinturas. No. Son personas con errores y con defectos como nosotros, ¡qué maravilla! Como nosotros. Y fíjese,
Lo último que vamos a ver está en el versículo 23, capítulo 19, versículo 23, y oiga lo que dice. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los banales. Estos personajes, usted se imagina, estos personajes estaban al pie de la cruz. El acontecimiento más importante para toda la humanidad. El acontecimiento que partió la historia de la humanidad en 2. Aún los ateos tienen que decir: año 2025 después de Cristo. Año tal antes de Cristo. El acontecimiento más importante de toda la humanidad. Y estos señores se lo perdieron porque estaban echando suertes para quedarse con una túnica. ¿Qué le parece? Eso sí se llama banalidad. No vivieron el momento. No supieron reconocer que el que colgaba en la cruz era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo contrario de un ladrón que estaba al lado de la cruz. Y ese sí vio, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, que ese hombre ensangrentado y adolorido que estaba allí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me pregunto, ¿cómo hizo para reconocerlo? ¿Cómo hizo para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque no tenía las evidencias. Empíricamente hablando, era un hombre ensangrentado, debilitado. Un hombre que estaba ahí angustiado como todos los demás. El otro le decía: sálvate y sálvanos a nosotros. Y los soldados, banalizando este asunto, jugando a las suertes. Algunos dicen dados. No, a lo mejor no existían los dados. No sabemos qué tipo de suerte echaban, pero era azar. No, vamos a repartirnos esta ropa aquí, pero mira, hay unos hombres sufriendo aquí arriba. Entre ellos está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, vamos a repartirnos aquí la ropa, ¿qué importa? Y sabe una cosa, nosotros muchas veces nos conducimos así, en esa forma. ¿Cuántas horas al día le dedicamos a las series y a las redes sociales? Que no son malas, yo no le estoy diciendo que las deje. Pero ¿cuántas horas al día le dedicamos a esas cosas mientras los institutos bíblicos, las instituciones de educación bíblica, los seminarios están menguando porque no hay personas interesadas en estudiar la Biblia? Y no hay personas interesadas en estudiar cómo llevar adelante el ministerio. Con venir al culto tengo. Suficiente con que vaya el domingo y aguante las horas que se sienta uno allá. Banalizando la fe. Porque la fe es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y no le estoy diciendo con esto que usted se meta en una Biblia 24 horas, no. Le estoy diciendo que es necesario medir el uso que hacemos de nuestro tiempo, porque nos perdemos de acontecimientos importantes y de verdades determinantes en nuestra vida por estar navegando en las redes, o por estar jugando los videojuegos, o por estar viendo seriecitas. Y le está hablando a alguien que hace estas cosas. Yo también navego. Yo también juego alguna vez algún videojuego de esos de armar un rompecabezas o algo así. Porque le digo, no podemos abstraernos. No, yo no le estoy diciendo deje las redes, mídalas. Hay investigaciones ya que han demostrado que más de 3 horas diarias de redes muy probablemente nos va a llevar a la depresión.
a la depresión. ¿Sabe por qué? Porque Dios creó seres relacionales. Dios creó seres para relacionarnos los unos con los otros. Dios creó seres para comunicarnos los unos con los otros, no con un aparato de por medio. La comunicación tecnológica es buena, es necesaria, es importante, pero no puede ser lo único, porque dentro de nosotros subyace una necesidad de comunicarnos con otras personas, de hablar, de tocar, de estrechar una mano, de un abrazo, de unos ojos que nos miran de frente. Entre nosotros subyace esa necesidad. Otra razón por la que las redes pueden llevarnos a un estado profundo de depresión es por algo que en días pasados le escuché a Leminer. Nosotros comparamos nuestros peores momentos con los mejores momentos de las demás personas. Las personas nunca le van a publicar, mire, selfie, hospitalizado por una apendicitis. No, nunca le van a publicar eso. Las personas nunca le van a publicar selfie. Una baja de hemoglobina me trajo al hospital. No. Ellos siempre van a publicar, y es lo natural, en la playa, en el río, en el paseo, risa, alegría. Eso no tiene nada de malo. El problema está que si nosotros nos metemos más de 3 horas diarias en ese mundo de fantasía donde a todo el mundo todo le sale bien y lo comparamos con nuestros propios problemas, llega un momento en que nos sentimos mal. Por eso es saludable medir este tipo de instrumentos para la banalidad. Medirlo. No le estoy diciendo abandónelo, mídalo por su salud. Estos señores no tenían teléfono, tenían suertes. No sabemos cómo la echaban, pero eso los entretenía. Es como quien se entretiene jugando dominó. No tiene nada de malo, juegue dominó. Pero no lo haga hasta el momento, hasta el punto en que aquello se convierta en un problema para su cervical, o en un problema para su columna, en un problema para su capacidad para trabajar, porque ya no tiene tiempo de trabajar porque está enviciado allá. Estos señores se perdieron el acontecimiento más importante del mundo, y nosotros a lo mejor nos estamos perdiendo acontecimientos grandes en cuanto a la comunión con el Señor, en cuanto a la formación para el ministerio, en cuanto al crecimiento para nosotros desempeñar nuestro ministerio con sabiduría. Nos lo estamos perdiendo porque no tenemos tiempo. No, yo no tengo tiempo de ir a un instituto bíblico. Mire, si usted viera lo difícil que es convencer ahora a un joven de que se inscriba en un instituto bíblico. Antes los jóvenes se inscribían, era como una forma de ellos empezar de una vez su formación. Yo me inscribí a los 40, ¿saben? Y me inscribí porque dije, ya yo leía la Biblia y toda la cosa y no sé qué. Pero entonces llegó un momento en que yo dije, oye, yo soy maestra y a lo mejor estoy diciendo unas cuantas cosas incorrectas de la Biblia. Tengo que ir para allá. Tengo que ir a un instituto y ahí voy a conocer mejor al Señor para poder llevarle a las personas a quienes les estoy enseñando. Y entonces cuando me siento en el primer pupitre del instituto bíblico, recuerdo que era en Dabajuro, aquello era puro jóvenes, el aula estaba llena de jóvenes. Y de una vez empecé a pensar, ¿qué hago yo aquí? Yo no tengo que estar aquí, yo no vengo más para acá, con mi mente banal. Porque esto es puro joven. Ahora mire lo que cuesta armar una pequeña sección del instituto bíblico y que no se le vayan a uno para que puedan llegar a graduarse. Y usted dirá, pero ¿para qué me voy a graduar a un instituto bíblico? La Biblia dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos nosotros debemos estar enfocados en perfeccionarnos para la obra del ministerio. Aún aquella persona que piensa que su obra, que su trabajo en la iglesia no requiere formación, sí lo requiere. Sí lo requiere, ¿oyó? Porque una cosa es que yo esté barriendo
este recinto, que a veces venimos las diaconisas y barremos, limpiamos este recinto. Entonces una cosa es que estemos limpiando este recinto y pendientes a ver quién nos va a ver, de los líderes. Ay, a ver, no llegó nadie, oye, me fui brava porque tanto polvo que respiré y ningún líder me vio limpiando. Esa es una cosa. Y otra cosa muy diferente, cuando usted ya tiene su formación y sabe para quién lo está haciendo. Y usted limpia, respira polvo y hace todo lo que tenga que hacer y le da dolor de columna y todo lo que sea, porque usted sabe que lo está haciendo para el Rey de Reyes y que Él es quien le está viendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cualquiera que sea el papel que asumimos, debe tener un nivel de formación, de conocimiento de los atributos de Dios para podernos fortalecer. Esta mañana le decía a mis hijas que ellas me dicen, ay mami, qué buena idea. Hay muchas situaciones. Yo me sentí muy identificada con las cosas que hablaba Iván. Es necesario. Hay muchas situaciones en la vida que le están generando a uno mucha frustración. Peticiones que tenemos años y que estamos esperando en ver respondidas. Pero es necesario esperar. Es necesario esperar. Pero bueno, uno es humano y eso le genera su nivel de frustración. Y entonces le digo a las muchachas, ¿sabe lo que estoy haciendo para poder manejar mis niveles de frustración? Para que no decaiga mi fe. Estoy escuchando estudios y prédicas basados en los atributos de Dios. Necesito profundizar y estudiar los atributos del Dios al que le sirvo para que la frustración no se apodere de mí. Porque cuando yo recuerdo que el Dios al que le sirvo es un Dios misericordioso, eterno, todopoderoso, sabio y soberano, cuando yo recuerdo eso, la frustración desaparece. Y sigo esperando. Y sigo caminando. Si no, las redes me van a decir lo que le dijeron a Jairo. ¿Sabe qué le dijeron a Jairo cuando iba caminando al lado de Jesús? Ya no molestes más al maestro, eso no se te va a dar. Ya tu hija murió, eso no se te va a dar. ¿No le ha pasado a usted que una voz por dentro le dice, eso ya no se te va a dar? Tienes muchos años esperándolo. Es más, cada día se hace menos factible. Ya está, ya se murió, eso no se va a dar. ¿Y qué hizo Jairo? Él siguió caminando con el maestro. Porque el maestro le dijo, no temas, solamente cree. A mí me gusta imaginarme que el maestro le pasó la mano por el hombro. Esta es una imaginación mía, una especulación. Me gusta imaginarme que le pasó la mano por el hombro y le dijo, no temas, solamente cree. Y Jairo siguió caminando en calma y en paz con el maestro. ¿Sabe lo que hacían los judíos? Cuando moría alguien, un familiar, se rasgaban las vestiduras y se echaban cenizas sobre su cabeza, polvo, tierra, lo que hubiera por ahí. Y había mucha tierra porque no había pavimento, tierra. Pero Jairo no hizo eso. Jairo siguió caminando con el maestro. Para poder seguir caminando uno pacientemente con el maestro, tiene que abandonar la banalidad. Y tiene que abandonar el mensaje negativo que nos insertan las redes para poder enfocarnos en la grandeza del maestro, en la fidelidad del maestro, en la verdad del maestro y en que si él dijo que lo haría, lo hará, aunque tenga que levantar un muerto como lo hizo con la hija de Jairo. Sigamos caminando con el maestro. Vamos a medir la banalidad. No le estoy diciendo que la deje. Estamos en un siglo en el que, imagínense, o sea, ¿cómo hacemos para dejarla? Creo que no va a ser posible. Pero vamos a medir la banalidad. Midamos la banalidad. De manera que alrededor de la cruz tenemos muchos otros personajes, pero vamos a concentrarnos solamente, vamos a dejarlo con estos 4 nada más. Personas hipócritas, personas banales, personas indiferentes, interesados, personas de doble ánimo, inconstantes, que se dejaban convencer, seguidores de tendencia. Eso era lo que había alrededor de la cruz. Y por eso es que a mí me resulta tan sorprendente, tan consolador y tan
tan maravilloso el hecho de que Jesús desde la cruz, mirando toda esa debilidad, dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Perdónalos, que no saben lo que hacen. Ese Jesús misericordioso que miró para abajo y vio tanta debilidad. Ese Jesús que había enfrentado y confrontado tanta debilidad, solo tuvo unas palabras de perdón y de misericordia. ¿Y sabe qué? Hoy las dice con nosotros. Hoy las dice con nosotros. Padre, perdónales. Padre, perdónales. Y mire lo que estoy diciendo, sí, esto sí no es una, ¿cómo lo llamaríamos? Una apreciación mía o una especulación. Con lo de Jairo especulé que a lo mejor Jesús le pasó la mano por el hombro. Pero aquí no estoy hablando de especulación. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, y con esto termino. Mire lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente, constantemente, por siempre y para siempre, Jesús intercederá por nosotros. Y hoy, mis hermanos, a los que somos banales, a los que somos legalistas, a los que somos hipócritas, a los que nos cuesta reconciliarnos, a los que tenemos todas estas cosas, el Señor Jesucristo le dice al Padre: perdónalo, que no sabe lo que hace. Perdónalo. Y yo pienso que también le dice: yo pagué por eso. Yo pagué por eso. No se sienta mal, hermano, si hoy se sintió confrontado con alguna de estas 4 características. Yo me siento confrontada con las 4. Y tengo más. Pero no se sienta mal, porque hay un Cristo allá intercediendo por usted. Amén. Hay un Cristo allá que está diciendo: perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y esto es perpetuamente, por siempre y para siempre. Vamos a ponernos de pie y oramos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este día. Y te pedimos, Señor, que si alguno de nosotros ha sido confrontado con alguna de estas características, Dios mío, tú sigas haciendo la obra en nosotros. Que tú sigas, Dios mío, redarguyendo, ayudándonos a salir de todos estos hábitos, Señor, que nos van alejando, que nos van apartando, pero no queremos estar apartados, Señor. Queremos estar cerca, Señor, de ti, para poder contemplarte, Dios mío, y para poder recibir, Señor, de ti esas maravillas, Dios Santo, que tú nos das con tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dejo con el pastor. Alabado sea el Señor. Brinde el mejor de sus aplausos a nuestro Rey. Qué maravillosa palabra, qué oportuna palabra. Nos viene a recordar, no hay, y usted cuando hace religión comparada, adelante esfuerzos por contrastar las diversas perspectivas que la religión en su expresión universal tiene, justamente puede observar que solamente el cristianismo puede decir estas cosas. No conseguimos otra forma de espiritualidad que pueda confrontar de manera tan radical, de manera tan traslúcida la miseria humana. Y es que es un espejo auténtico la palabra del Señor que denuncia, evidencia que somos ese centauro ontológico terrenal y divino que tristemente, como diría el apóstol Pablo, aferrado y anclado a sus errores y a la miseria del pecado, lo único que le resta decir es: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Es la única excepción, porque hasta el arrepentimiento es un don divino, mis queridos hermanos. No tenemos nada de qué jactarnos, ni siquiera de nuestra habilidad para poder arrepentirnos es nuestra. Vendrá como una facultad divina el poder nosotros reconocer nuestra miseria.
Así que si nos reconocemos miserables, tenemos una muy buena noticia. Eso viene de Dios y es el inicio del camino de esplendor que el Señor promete para todos aquellos que en Él se acercan. Después que nos recibimos y nos entendemos como miserables pecadores, hay un Dios de misericordia con los brazos abiertos, porque entre otras cosas la cruz son brazos abiertos. Brazos abiertos diciendo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué buena noticia es sentirnos mal. Qué buena noticia es percibir nuestra miseria, porque solamente ante esa gloriosa perspectiva que nosotros también llamamos arrepentimiento, de alguna forma usted puede empezar su peregrinar con el autor y consumador de la fe. Quizás usted viene afligido, quizás hay dolores en su corazón, quizás usted batalla con profundos quebrantos, preguntas, inquietudes, con una biografía maltrecha, con hogares disfuncionales, con padres agresores que, lejos de promover amor y palabras de afirmación, de alguna manera implantaron en su memoria recuerdos lamentables que hasta el día de hoy, como una impronta indeleble, siguen atormentando su peregrinar espiritual. Quizás usted se encuentra en esa situación, pero hoy tenemos buenas noticias. Todos los que estamos aquí, ninguno sin excepción, podemos decirle al mundo: estamos hoy en pie no por nuestra virtud, ni nuestro poder, ni siquiera nuestra piedad. Lejos esté de nosotros proclamar eso. Estamos en pie por los méritos, por el poder, por la gracia, por la bondad, por el amor infinito de un amor que derramó su vida en la cruz para que usted y yo pudiésemos heredar una vida eterna. Usted no se debe ir de este lugar sin Cristo. Usted sabe, más allá de este esfuerzo de persuasión, que no es una invitación a cambiar de religión, es una invitación a poderle dar sentido a la vida. Es una invitación a poderle dar un rumbo eterno a nuestro terrenal peregrinar. Necesitamos peregrinar rumbo a esa patria celestial. Y si usted quiere encontrarse con Jesús, si usted quiere hoy decirle algo, permítame yo ser en este caso quien le dirige en esa primera oración, y usted cierre sus ojos, incline su rostro, allí donde usted se encuentra. Olvídese de quien está a su lado. Si le parece bien, por supuesto, no debe ser nada de esto una imposición. Repita conmigo estas sencillas palabras: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu, y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría ver, por favor, las manos levantadas de los que por primera vez repitieron esta oración conmigo. ¿Hay alguien que esta oración la haya repetido por primera vez? Dios bendiga al joven, Dios bendiga a la preciosa señorita. ¿Alguien más repitió esta oración conmigo? Dios bendiga a la señorita. Todos los que levantaron sus manos, les voy a pedir algo más. Denme el honor de poder estrechar su mano, y con un fuerte aplauso vamos a animarles a que pasen acá al frente. Dios te bendiga. Vamos a esperar acá, quiero orar por ustedes. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Todos los que hicieron por primera vez esta oración, vamos a sumarnos. Dios te bendiga mucho. Bienvenida. Qué bendición poder ver rostros jóvenes. Y hoy, como nos decía la hermana Leti, hoy es qué tremendos desafíos afrontará la juventud en su peregrinar social, espiritual. Son enormes, formidables los desafíos que esperan por nosotros. Todos los que ustedes ven acá, incluyendo el pastor, ancianos, líderes, diaconisas, ministros de esta casa, todos hemos llegado a este momento en nuestra vida. Y esta es la palabra de fe que predicamos.
si tu boca confesare que Jesús es el Señor, si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Miren qué sencillo acto de fe que no viene de nosotros. Yo puedo creer que Jesús es el Señor de mi vida, el Señor de la historia, el Señor de las circunstancias. Puedo afirmar esa realidad. Podemos creerla. Podemos creer que Dios le levantó de entre los muertos, de que Dios lo tuvo por justo y era imposible de que la muerte lo retuviese, y por su glorioso poder levantarle la misma virtud que levantó a Jesús de entre los muertos. El Señor prometió, es la que Él puede poner a nuestra disposición para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Ustedes dirán, necesito un cambio sobrenatural en mi vida, en mi familia, en mis circunstancias. La buena noticia es que el Señor dice, te lo tengo. El mismo poder que levantó a Jesús, mi Hijo, de entre los muertos, puede cambiar tu ansiedad, tu depresión, tu soledad, todo lo que hoy afrontas, todo lo que hoy puede promover dolor y lágrimas en tu corazón. Yo hoy estoy con brazos abiertos esperando por ti. Y nuestras lágrimas, Él promete transformarlas en lágrimas de gozo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Vamos a orar por ellos. Ponga su mano hacia este lugar y oremos por nuestros muchachos para que Dios les bendiga mucho. Dios y Padre Celestial, gracias porque esta es tu obra maravillosa, tu extraña obra, Jesús, la que no entendemos, pero tú sigues haciendo a través de los siglos, y en medio de los siglos la has dado a conocer. Hoy yo ruego por cada una de estas almas, oh Dios, que hoy públicamente han dicho y han afirmado que tú eres el Señor, y han creído, oh Dios, no solamente en su corazón, sino que hoy públicamente también confiesan que tú le levantaste de entre los muertos. Hoy yo ruego, maravilloso Dios, que esta fe, que seguramente es como la de un grano de mostaza, pueda engendrar, oh Dios, y dar fruto eternal de justicia en ellos. Oh Rey maravilloso, Espíritu Santo amigo, quédate en sus vidas, llénales con tu presencia, y que tu dulce y sublime unción sea transformándoles para la gloria y la honra de su nombre. Oh Rey precioso, escribe sus nombres en el libro de la vida, y que una maravillosa vida eterna y un peregrinar sublime en la fe les acompañe en el mañana. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén. Aplauda fuerte. Dios les bendiga. Qué honor y qué bendición. Dios les bendiga. Las hermanas quieren tomar sus notas, sus nombres, sus teléfonos. Estamos encantados de que estén con nosotros y queremos darle continuidad a la obra que Dios ha comenzado. Vamos a despedirnos, como es nuestra costumbre, con mucha alegría y con mucho gozo, dando alabanzas a nuestro Rey.